problemas de salud, como enfermedades propias, iniciales de los pacientes, y sabiendo que tienen el riesgo de iniciar, el riesgo de susceptibilidad, el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, lo que hay que hacer es descartarlo. Todo paciente diabético, incluso familiares de pacientes con diabetes, deberían hacerse descarte de patologías renales después de los 30 años. Si son de diabetes tipo 1, después de los 18 inclusive, deberían hacer, si es que no son diabéticos ya, porque tengan en cuenta que la diabetes tipo 1 se presenta en jóvenes, inician desde jóvenes, ¿no? Desde tempranas edad, como diabetes tipo 1. Bueno, no habiendo más preguntas, y bueno, en práctica yo siempre les recordaba a los alumnos cuando hacíamos prácticas, ¿cuál es el marcador que podamos hacer más rápido, fácil, que podamos tener para diagnosticar una enfermedad renal crónica? ¿Lo saben? Me he referido bastante ahí en las presentes diapositivas. Le doy permiso al que sabe la respuesta, para que se vaya a disfrutar del sábado, a descansar. ¿Me escucharon? Hola, ¿me escucharon? ¿Me escuchan? ¿O están respondiendo por el chat? Doctor, ¿la proteinuria? La proteinuria, exacto, ¿sí? Esa es la respuesta. La proteinuria es sencilla de realizar y posible de realizar. En un establecimiento de salud con tiras reactivas ya es un indicador. 3 cruces en una tira reactiva ya deben referirlo al hospital para hacerle cuantitativo la proteinuria. Y se puede hacer, es económica y se puede determinar el riesgo que tiene el paciente de hacer enfermedad renal. No necesita tener disminución de parénquimas, reducción en los tamaños del riñón, nada, solo la proteinuria. Incluso en rangos de microalbuminuria es reversible y podemos evitar la progresión de la enfermedad. Es común, es muy importante. No podemos esperar que un paciente diabético o hipertenso llegue con macroalbuminuria o con proteinurias muy elevadas, más de 2.500, 2.000 miligramos de proteinuria en 24 horas, cuando ya quizás no podamos hacer mucho partir esa patología renal que ya está. Eso no ocurre en menos de 3 meses. Para llegar a esos niveles de proteinuria en un paciente que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene otra patología posible de evolucionar a enfermedad renal crónica, ya eso es algo crónico. Bueno, les comentaba esto porque como no nos vemos en práctica, no sé cuándo nos volveremos a ver, pues algo que no quiero dejar pasar de mencionarles, ¿no? Esa patología, ese importante dato para tenerlo en cuenta cuando tengamos pacientes diabéticos hipertensos. Bueno, a continuación vamos a tratar el tema de uropatía obstructiva. Dentro de ellos, muy específico, vamos a hablar un poco muy centrado más en ellos, en el síndrome prostático, ¿no? Doctor. Sí, le escucho. ¿Nos está compartiendo ya esa pantalla? Porque... ¿no sale? ¿No he puesto compartir? Disculpe. No. ¿Dónde le encuentro acá compartir? No, tiene que entrar primero al Zoom, dejar de compartir esta... sí, tiene razón. Porque lo he abierto como para como para... Claro, tengo que dejar de compartir. Sí. Ya. Muy bien. Y ahora sí voy a compartir nuevamente la pantalla. Uy, la cerré. Lo mismo. Espérense. Listo, ahora sí, ya está en el sistema para compartirlo. Listo. ¿Así lo visualizan? ¿Visualizan el compartir? Porque ahora sí él hecho el procedimiento para compartir. Sí. Ya, disculpen. Le mencionaba, ¿no? La neuropatía obstructiva, vamos a tratar ahora, vamos al sistema de neuropatía obstructiva y resaltaremos un poquito más el tema del síndrome prostático o síndrome del tracto urinario inferior, ¿no?
Bueno, los puntos que vamos a tratar como agenda, su definición, las causas, las fisiopatologías, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, y enfocaremos una parte importante al síndrome, repito, como diapositivas, al síndrome prostático. ¿Cómo definimos obstrucción, uropatía obstructiva? Se define como una alteración que afecta a los dos elementos que conforman el tracto urinario, es decir, el elemento excretor y lo que se realiza en el riñón, que es la parte secretora, ¿no? Secretar todo el líquido, toxinas que producen, y la parte excretora, que son las que conducen las vías que conducen este producto secretado hasta su excreción final como orina. Cualquier alteración que ocurra en una de estas dos vías, la excretora o la secretora, se definen como uropatía obstructiva. Todos conocemos la anatomía del tracto urinario, donde comienza, y a su nivel, cuando ocurre a cualquier nivel de ellos, vamos a llamar uropatía obstructiva. El término de nefropatía obstructiva se refiere cuando esta uropatía obstructiva, estas alteraciones a nivel excretor o secretor, van a manifestarse con cambios en la función renal. Es decir, hay un daño ya característico de nefropatía, de daño renal, aumento de creatinina, proteinuria, cambios estructurales importantes en la reducción del parénquima, que van a sospecharse si es que hay una uropatía obstructiva, o esta uropatía es causante de esta nefropatía, de este daño ya a nivel renal. Entonces, esas son las vías urinarias, como les mencionaba, los riñones, partes excretoras, las excretoras que conducen la orina hasta la vejiga y luego hacia el exterior por la uretra. Y a nivel, antes de la pelvis renal, o desde el nivel ureteral, vemos la pelvis renal, y a nivel papilar, donde terminan los túbulos colectores, cada cierto grupo de túbulos colectores se reúnen en la papila renal. Esta papila renal se juntan y van a formar un cáliz menor. Cada grupo de cáliz menores van a formar un cáliz mayor, y todo el conjunto de cáliz mayores van a desembocar en la pelvis renal. Este sistema calicial también toma importancia cuando en imágenes se estudia las patologías obstructivas. Tanto por ecografía, por tomografía, vamos a ver este sistema calicial que ha sufrido cambios estructurales cuando distalmente a ellos hay una obstrucción urinaria. En el tracto urinario, a cualquier nivel pueden ocurrir alteraciones obstructivas. Vemos aquí múltiples causas, tanto intrínsecas dentro del tracto urinario o extrínsecas fuera del tracto urinario, que van a condicionar obstrucciones por compresión, por bloqueo de la luz, por fibrosis, por estenosis, por corte, porque veamos aquí una pinza, ¿no? Puede ocurrir una causa que ocurre a veces, se pinza o se corta accidentalmente esta luz, este trayecto de las vías urinarias. ¿Cómo las clasificamos? Podemos clasificarlas por su presentación, agudas o crónicas en el tiempo, como se presentan, por el grado de obstrucción, si es que alteran o cierran completamente el tránsito de la orina, si es completa o incompleta, y por su localización, supravesical o infravesical. Vemos aquí un corte a nivel de la vejiga, debería ser a nivel del trígono, ¿no? de los edificios ureterales, que se hace en la definición, pero es el nivel vesical, donde se hace el corte de supravesical e infravesical, o del tracto urinario superior y tracto urinario inferior, respectivamente. Las causas de uropatía obstructiva podemos dividirlas por su naturaleza. Aquí voy a considerar yo la división por su naturaleza. Es una identificación del libro de Nefrología Clínica de Avendaño. En su capítulo de uropatía obstructiva las clasificamos así: traumáticas, tumorales, inflamatorias, congénitas y otras. Solo del tracto urinario superior diferenciamos acá. Las que están resaltadas en negrita son las que más frecuentemente se ve. Irradiación con fibrosis retroperitoneal ocurre por tuberculosis, ocurre por neoplasias, por radioterapias o quimioterapias que producen fibrosis de los uréteres. Cuando es bilateral, una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal aguda, si es que tiene poco tiempo de evolución. Otra secundaria, ligaduras y infecciones quirúrgicas. Lo resalto porque se observa, se ve. Nadie quiere hacer eso, pero accidentalmente puede ocurrir. Operaciones de emergencia difíciles, que se puede pinzar o cortar los uréteres y tiene que solucionarse quirúrgicamente nuevamente, reparar esa plastía de los uréteres y corregirlo, ¿no?
A nivel de tumores, los tumores primitivos, retroperitoneales, que por compresión externa pueden obstruir los uréteres, ¿no? Inflamatorios, enfermedades crónicas como la tuberculosis genitourinaria, producen cicatrices que se adhieren, que a veces retracciones de los uréteres y se ocasionan un cambio a nivel de la luz del uréter y obstruye. Eso es una obstrucción para el tránsito de la orina. Congénitos, a nivel ureteral, pueden haber cambios a nivel de la unión piel-ureteral. Fisiológicamente hay tres puntos de estenosis del uréter. En el cuello vesical, cuello pielo-ureteral, la pelvis y el uréter, a nivel sobre todo el uréter tercio medio, hay un callado que hace en el tránsito de la vena hepática izquierda, que forma un callado ahí hace una dilatación anatómica ahí el uréter, es la segunda dilatación, y en los meatos ureterales, es decir, donde llegan los orificios ureterales a nivel del piso de la vejiga, también son zonas estenóticas o alteraciones como el cálculos pueden impactarse en esa zona y llevar a las obstrucciones completas incluso de la vía ureteral. Las litiasis también son comunes como causas de obstrucciones ureterales, y si son completas van a desencadenar un cuadro, aparte de doloroso, muy complicado, con las repercusiones metabólicas propias a nivel proximal renal. El embarazo, cuando va creciendo, al mismo tiempo de una educación, puede incluir ciertas compresiones a nivel del piso de la vejiga y obstruir o disminuir incluso, disminuye por sí el volumen de capacidad de la vejiga. Las mujeres gestantes orinan con mayor frecuencia porque su capacidad de la vejiga se acorta, ¿no? Entonces, estimulan más rápido el reflejo de la micción. A nivel de tracto urinario inferior, vamos a encontrar igual la misma clasificación: tumorales, traumáticos, inflamatorios, roturas y fístulas vesicoureterales, traumatismos, estenosis traumáticas, lesiones iatrogénicas, en unas lesiones del nivel de la vía vesical, ureteral, tumores vesicales y los tumores prostáticos, si son benignos los adenomas y si son malignos los carcinomas. Y esto lo vamos a ver como etiología del síndrome prostático, las otras manifestaciones propias del tracto urinario. Igual inflamatorias, retracciones vesicales, sigue la tuberculosis, pues sí, la tuberculosis es muy frecuente, toma años en producirse, en desarrollarse como tuberculosis del tracto genitourinario, incluso en pacientes que son asintomáticos para tuberculosis pulmonar. Estenosis ureterales, infecciones de tracto, infecciones de transmisión sexual, factores congénitos muy frecuentes, las famosas epispadias, hipospadias, alteraciones en las valvas ureterales también, las valvas uretrales también pueden condicionar estenosis uretrales, ureteroceles, pueden ser causas de obstrucciones. Otras disfunciones neurogénicas. Claro, la obstrucción no solamente puede ser mecánica, sino también puede ser funcional, ¿no? Por problemas de traumatismo o problemas de enfermedades crónicas que alteran la respuesta neurológica en este caso, los esfínteres vésico-uretrales o la misma vejiga, los músculos que controlan el llenado vesical y la contracción vesical para estimular la micción, tienen inervación neurovegetativa que está controlada, ¿no? Que es controlada porque es el reflejo vesical, el reflejo de la micción es un reflejo controlado voluntariamente, ¿no? Controlado voluntariamente después de la edad de niños, donde ya desarrollan pues, el control de este reflejo, ¿no? De reflejo miccional. Cuando se altera, ya sea por traumatismo de la médula, traumatismos a nivel de las raíces nerviosas, si se alteran estos reflejos, pueden causar síndromes obstructivos funcionales a nivel vesical, ¿no? Se conocen como vejiga neurogénica. Enfermedades crónicas inflamatorias por daño de estas por ocasionar estas neuropatías, como es la diabetes, producen una vejiga neurogénica secundaria a este proceso inflamatorio. Esto es una explicación fisiopatológica de lo que ocurre cuando hay una obstrucción ureteral aguda completa. En las obstrucciones del tracto urinario superior podemos
encontrar tres tipos de obstrucciones. Pueden presentarse tres tipos de obstrucción ureteral aguda completa, obstrucción ureteral crónica parcial o obstrucción bilateral completa o obstrucción bilateral parcial, ¿no? Entonces, esos tres escenarios pueden darse. ¿Qué ocurre cuando hay una obstrucción ureteral completa? De hecho, este es unilateral, ¿no? Ureteral aguda completa, es un solo uretre que se obstruye. Hay un incremento de la presión. Si hay una obstrucción a cualquier nivel de este tracto ureteral, va a haber un aumento de la presión al nivel proximal renal, que va a agravar, va a producir alteraciones en este gradiente de presión que tiene que vencer la filtración glomerular para poder progresar. Esa es la orina que se está produciendo. La orina no cae por solamente presión. El uréter genera espasmos. Cada milímetro de longitud del uréter, el músculo ureteral, el músculo liso que tiene, genera espasmos, contracciones que van a desplazar como un bolo todo el volumen de orina que se está produciendo cada cierto tiempo. Incluso las presiones, que normalmente son de 5 milímetros de agua en un inicio, pueden llegar a 40 o 50 milímetros de mercurio a nivel vesical. O sea, las presiones que se generan para impulsar este bolo van en incremento. Cuando se obstruyen, así sea en el tercio inferior, medio, superior, esto va a producir repercusiones hemodinámicas, altera este gradiente de presiones, hay una reducción del filtrado glomerular directamente por estos cambios de gradiente de presión, porque tienen que vencer esa resistencia a esta filtración, pero también hay cambios hemodinámicos que tienen que ver con la alteración de esos mecanismos de respuesta, de la angiotensina aldosterona, cambios a nivel de la arteriola aferente, para tratar de superar esta obstrucción y vasodilatan vasodilatan la arteriola aferente, constriñen la arteriola deferente, para de esa forma aumentar la fracción de filtración. Todo esto desencadena en atrofia parenquimatosa tardía, conforme pasa el tiempo. Si es que esta forma de obstrucción no se soluciona a las 3 semanas, se dice que más del 75% de la filtración glomerular se ve afectada, se ve disminuido más hasta en el 75% de la tasa de filtración glomerular basal, de la que tenía el paciente. Es decir, imagínense una tasa de filtración que ha disminuido en el 75%. Solo queda un 25% de funcionamiento adecuado. Eso es una insuficiencia renal aguda que está progresando, y si no se resuelve el problema obstructivo, va a llevar al deterioro de este riñón. Puede que el otro riñón que está funcionando normalmente compense lo de este riñón, pero ya se quedaría un riñón, nosotros conocemos como un riñón que está aislado, un riñón no funcionante. Un riñón no funcionante se quedaría como monorreno el paciente, ¿no? En la obstrucción crónica parcial, esto es más lento, ocurre con la fibrosis, las compresiones que son progresivas. La causa anterior puede ocurrir los cálculos, por ejemplo, impactación de un cálculo que cae del nivel renal y se queda en alguna de las zonas estenóticas que tiene el uréter y se impacta y bruscamente puede ocasionar una obstrucción de ese tipo, ¿no? O las disecciones, ¿no? Quirúrgicamente que pasan médica, ¿no? Cuando ocurre la parte crónica, los cambios no son solo de la presión y la resistencia que aumentan, ¿no? Sino es una hiperplasia de la pared ureteral. O sea, los uréteres se van acostumbrando a esta obstrucción, a estos cambios de presión que tienen que hacerse, y lo que ocurre es una atrofia hidronefrótica. Es decir, conforme va alterándose la pared muscular a nivel piélico, también hay una dilatación. Se van distendiendo, pero no funcional. No es una dilatación que altera el funcionamiento del músculos ureterales y los músculos piélicos también de la pelvis renal. Se va haciendo una atrofia, pero hidronefrótica, es decir, aumentando su volumen de esas estructuras, ¿no? Hay una reducción del grosor del parénquima renal, hay un borramiento de la papila renal sufre esa consecuencia del incremento renal, porque ahí se van a producir ciertos cambios especiales en lo que es la concentración, la dilución de la orina, ¿no? Hay una
renomegalia secundaria a esta hidronefrosis que está produciéndose, a expensa de dilatación pielo-calicial, es decir, de la pelvis y el sistema calicial. Hay una hidronefrosis con una caliptasia y una, en conjunto, pues ecográficamente se van a ver dilatados todo este sistema calicial y la pelvis renal. Esto ocurre cuando hay una obstrucción crónica, pero parcial, es decir, pasa un poco de orina, pero el efecto obstructivo crónico va produciendo esa hipertrofia de la pared del músculo. La obstrucción bilateral, las obstrucciones bilaterales, ureterales bilaterales, tienen efectos hemodinámicos diferentes cuando es crónica o aguda. Pueden ser, y tiene efectos tanto hemodinámicos, tubulares, que van a tener cada uno su representación clínica. Cuando es agudo, bilateral, que es difícil, ¿no? Que ocurran algo agudo en ambos uréteres. En ambos uréteres, dos cálculos que se impacten a la vez es muy poco frecuente, no es raro, ¿no? Generalmente hay uno que ya está obstruido parcialmente y que el otro, que ya está teniendo riñones casi de cronicidad, pero ocurre que en un evento se impacta otro otro cálculo en el otro uréter, ¿no? Hay aumento del flujo sanguíneo renal, disminución de la tasa de filtración glomerular, disminución del flujo sanguíneo medular, aumenta las prostaglandinas vasodilatadoras con el fin de recuperar o producir una vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo renal. A nivel tubular aumentan las presiones ureterales ureteral y tubular, hay una resorción mayor de sodio, urea, y hay un dolor, ¿no? Clínicamente hay dolor, hiperazoemia, oliguria por la obstrucción bilateral, ¿no? Porque no se está eliminando orina adecuadamente y eso va a repercutir en esto, ¿no? En la hiperazoemia, en la oliguria. Cuando esto es crónico, ambos son crónicos, la obstrucción bilateral es lenta y progresiva en ambos. En las fibrosis ureterales, cuando hay exposición a radioterapia o quimioterapia, hemos visto frecuentes. O los cambios a nivel hemodinámico, es que hay una disminución del flujo sanguíneo renal, una disminución marcada de la tasa de filtración glomerular, pero crónica, progresiva, a pesar de estas respuestas de estos vasoconstrictores y vasodilatadores. Osmolaridad disminuida a nivel medular por la reabsorción de este sodio y urea que se está reabsorbiendo más, que también se ocurre en estos niveles. Hay una alteración, disminución de la función de transporte de sodio, potasio y hidrogeniones, y los cambios aniclínicos pues son más característicos, ¿no? Hiperazoemia, hipertensión, todos signos de una enfermedad renal crónica, por este problema obstructivo que está. Aliviar la obstrucción, si es posible, si es posible liberar la obstrucción, o muchas veces no es posible, pero como es una obstrucción ureteral crónica, se puede derivar, ¿no? El urólogo hace una derivación que se conoce como nefrostomía, y la orina se saca por sondas de nefrostomía por regiones lumbares. Si se desobstruyen, es una desobstrucción, lo que va a haber es una diuresis, una poliuria posobstructiva, con el riesgo de alteraciones electrolíticas. Eso de que tener bastante cuidado a la hora del control de estas liberaciones para evitar la descompensación. Cuando esta obstrucción bilateral es aguda, hay cambios dinámicos y nefrodinámicos que son similares a los contextos cuando hay algo crónico, agudo unilateral. Es difícil ver agudo en ambos lados, como le mencionaba, y eso no se ve frecuentemente, pero se observan y evolucionan frecuentemente, como nos decía el cuadro, a un fracaso renal agudo de tipo obstructivo. Y lo que se mencionó también en la parte crónica lateral. Las manifestaciones clínicas de las patologías obstructivas ureterales, el ejemplo típico son las litiasis, ¿no? Ureterales. Y la característica del dolor que se presenta, que es una de las manifestaciones principales de este cuadro, sobre todo agudos, es la manifestación de dolor localizado a nivel de flancos, a nivel lumbar, a nivel de flancos izquierdo, donde sea la obstrucción, con irradiación de afuera hacia adentro hasta llegar a la parte superior del muslo, genitales y genitales externos, donde se observa la irradiación de la presentación de esos puntos dolorosos. También la infección, se dice que cuando hay una infección que es recurrente, hay que descartar una infección oculta, una obstrucción oculta. Hay problema obstructivo en el tracto urinario, presencia de cálculos, presencia de una vejiga neurogénica, o presencia de algún problema obstructivo que está condicionando la recurrencia de estas infecciones urinarias.
Y las alteraciones en el volumen de orina, este va a ser más frecuente cuando sea bilateral, ¿no? La anuria es infrecuente cuando hay obstrucciones solo unilaterales. Pues esos obstructivos del tracto superior, si se obstruyen frecuentemente o agudo las dos vías, va a haber una pérdida marcada de este flujo urinario. Puede haber obstrucciones que no necesariamente se vean como disminución, sino como aumento. Puede ser una manifestación de neuropatía obstructiva crónica que se libera, sobre todo si es que se libera la obstrucción, va a haber poliuria, pero eso no deja de manifestarse como tal, sigue siendo un problema obstructivo crónico, porque probablemente ya se ha presentado hidronefrosis o dilatación del sistema calicial. El diagnóstico lo hacemos con una historia de cuidados, historia clínica, hay que hacer una exploración física adecuada, confirmamos la dilatación con procedimientos de imágenes, son los que nos ayudan, ya sea radiológicos o sonográficos, es decir, ecográficos, son los que más nos ayudan para diagnosticar, confirmar y clasificar la evolución y la progresión de este problema obstructivo. Este fluxograma nos ayuda, quiero explicarles cómo podemos hacer el diagnóstico de patologías obstructivas ante la identificación de los síntomas, oliguria o dolor, manifestaciones sospechosas de problemas obstructivos, la analítica sanguínea, que hay tensión de azoado. Lo primero que se debe hacer es sondaje vesical. Y yo recomiendo siempre el diagnóstico de cualquier enfermedad renal crónica, si se sospecha que es enfermedad renal crónica aguda, crónica, y no podemos cuantificar orina, hay que ponerle una sonda, aunque sea por 24 horas. Ponerle la sonda. Más si refiere que no orina nada, más con eso hay que ponerle una sondita vesical y valorar. Si es que hay buena respuesta, orina, entonces es una neuropatía probablemente infravesical y habría que valorar su estudio para determinar su etiología. Si no produce orina a pesar de la sonda, puede ser que la obstrucción sea más superior, supravesical, y habría que descartar si no hay dilatación. Si en la ecografía, si hay una ecografía renal, se va a determinar si hay dilatación, la hidronefrosis, dilatación del sistema calicial. Si es que hay dilatación en el tracto urinario alto, puede ser unilateral o bilateral, y si es que no hay dilatación y no hay pérdida de orina, probablemente sea un problema renal, prerrenal o renal parenquimatoso que esté ocasionando esta falla renal que no produce ya orina el paciente. Pero si hay dilatación del tracto urinario superior, veremos si esta es unilateral o bilateral. Si es unilateral, cómo está cada riñón, y necesitamos de repente tomografías, otras pruebas para definir bien la causa de esta. Si es monorreno, ya se convierte en una urgencia. Imagínense un monorreno que se le obstruye el otro riñón, esto es una urgencia, porque puede hacer insuficiencia renal aguda severa. Si es bilateral, también es una urgencia, hay obstrucción bilateral, es difícil que ocurra en forma brusca, debe ser crónico, y se tiene que hacer la derivación adecuada para poder liberar la orina y en el curso también determinar la etiología de la obstrucción. Hidronefrosis, que es la dilatación de las estructuras pielocaliciales, puede estar o no asociado en el momento del diagnóstico a la obstrucción, suele ser de grado variable, condiciona una atrofia hidronefrótica, como mencionamos, y la megacaliosis es la dilatación de los sistemas caliciales, y la pielectasia solo de la dilatación de la dilatación piélica, sí, ¿no? Es solo los dos pielos de la hidronefrosis, sino la pielectasia solo de la pelvis renal, de carácter obstructivo principalmente. Una vez que se resuelva la obstrucción, cuando ha ocurrido esta atrofia hidronefrótica, esta obstrucción de la pelvis renal de característica hidronefrótica ya no vuelve a su normalidad. Se queda hidronefrótica y siempre va a ser evidenciado a pesar que se haya liberado la causa obstructiva. Y las obstrucciones más frecuentemente han ocurrido en el cuello del uréter, es decir, en la unión pielo-ureteral. Igual, otro fluxograma para ayudarnos a hacer el diagnóstico, hay una insuficiencia renal que no se conoce la etiología, hay que sospechar obstrucción, si es que la vejiga o la próstata están dilatadas sobre todo, o si hay signos de algún tumor o algún análisis de orina que no es diagnóstico específico, ¿no? Colocamos sonda vesical, se logra diuresis, ya se concluye que hay una obstrucción del cuello vesical, patología más frecuente, sobre todo en adultos mayores, por un adenoma de próstata, y si hay ausencia de diuresis, mencionamos ya la ecografía, si hay hidronefrosis, hay obstrucción alta, que es por encima del cuello vesical, y si hay una fuerte, si es que hay ausencia de hidronefrosis, hay que seguir por la sospecha clínica. Si no hay sospecha clínica, hay que buscar otra
otro procedimiento que, como les mencioné, puede hacer ya una etiología crónica, una causa perrenal o renal. Hay que seguir la sospecha clínica, cuál es el sitio, el nivel de la obstrucción, y puede requerir otros estudios, ¿no? Urografía enterógrada, retrógrada, con contraste, o identificar la causa de la obstrucción requiriendo una tomografía contrastada, ¿no? Una tomografía, un TAC, una TAC. En el tracto urinario inferior, este fracaso fisiológico de la continencia y la micción, que son los dos mecanismos que permiten la liberación hacia el exterior de la orina, es decir, conservar, almacenar la orina, y por el reflejo de micción, liberar al exterior la orina, tiene dos mecanismos fisiopatológicos, que son la retención de la orina y la incontinencia de la orina, ¿no? La obstrucción y la contención, es decir, problemas de llenado y problemas del vaciado de la vejiga, ¿no? Esta es la anatomía de la vejiga. Vemos su característica importante, el músculo que controla todo eso, el esfínter vesicouretral, y su relación con el piso de la vejiga, donde están los meatos ureterales formando con el esfínter ureterovesical o vesicouretral el famoso trígono, ¿no? Trígono vesical. Esta consecuencia que ocurren de esas alteraciones en la retención de orina y en la incontinencia produce los famosos síndromes miccionales, que pueden ser una retención aguda, una retención crónica o la misma incontinencia, es decir, las dificultades para contener la orina, y esta puede eliminarse sin control, ¿no? Porque, como mencionamos, el proceso de la micción es un problema, es un reflejo voluntario, ¿no? Tanto la retención como la contención de la orina, ¿no? Salvo pues extremos de muchas horas de contener la orina, que se pierde el reflejo y el músculo ya se atrofia, como se temporalmente, ¿no? Ante una retención aguda, lo que ocurre a nivel vesical es un incremento de la presión intravesical. Este incremento de la presión intravesical, por reflejo neurovegetativos, aumentan la presión arterial. Estos cambios hemodinámicos tratan de compensar las alteraciones que esta presión intravesical ya está reflejando a nivel del parénquima renal. Estos mecanismos hemodinámicos disminuyen disminución de la filtración glomerular por estos mecanismos, y esta disminución de la filtración glomerular puede producir una insuficiencia renal aguda, ¿no? Pero aparte, cuando es agudo, estos reflejos neurovegetativos por el descargue de catecolamina van a llevar a producir signos como dolor en hipogastrio, porque la distensión vesical, cuya capacidad puede ser hasta 3 litros, ya con 1,5 litros o 1 litro puede producir dolor, si no es algo crónico, ¿no? Si es algo agudo por una valva, por obstrucción de cálculos, impactación de un cálculo a nivel del meato uretral, puede ocasionar dolores intensos a nivel de hipogastrio, y reflejos neurovegetativos como taquicardia, sudoración, o reflejos que van a alterar más el evento doloroso que está pasando el paciente. Se requiere identificación adecuada de su morbilidad y solucionar el problema. La retención crónica, representada en la clínicamente por la adenoma de próstata, la hiperplasia benigna de próstata. Este es la etiología del síndrome prostático, la etiología más frecuente del conjunto clínico que se conoce como síndrome prostático, ¿no? Y la estrechez uretral que puede ser congénita o iatrogénica o litiásica por procesos obstructivos que pueden llevar a eso, ¿no? En esos casos se dice que el incremento progresivo de la resistencia al vaciamiento de la vejiga va a generar, como es lento y de lento crecimiento y desarrollo, va a generar un aumento del músculo detrusor, de las contracciones del músculo detrusor, que su engrosamiento todo hace que aumente el número de las contracciones para forzar poco a poco y evitar que siga esa obstrucción. Estos cambios anatómicos son los que caracterizan a la obstrucción, a la hipertrofia del detrusor. Se ven desarrollados en una primera fase que se conoce como una fase de lucha o esfuerzo que hace el músculo detrusor para vencer la obstrucción. Si la obstrucción persiste, no siempre se dan las 3 fases, pero independientemente pueden verse las 3 o no. Si esta hipertrofia continúa en una segunda fase, lo que va a producir, o que va a lograr esta persistencia, vencer la obstrucción, y va a haber un poco de orina residual. Una orina residual que se observa, persiste en
en los estudios ecográficos, por ejemplo, que se hacen, ¿no? Esa orina residual que no logra eliminarse, a pesar de todas las contracciones que puede hacer el músculo detrusor, son un indicador de que existe una retención crónica. Y es un dato que muchas veces los síntomas iniciales en esta etapa no son muy frecuentes o el paciente no los reconoce. Lo ve como propio de la edad, propio del frío, de alteraciones que no las puede identificar, pero ecográficamente ya se pueden reconocer cuando más de un 20% del volumen vesical premiccional queda después de haber logrado la micción. Es una ecografía que se toma tanto premiccional como postmiccional, después de haber ingerido la cantidad de agua que el ecografista les recomiende. Entonces, logra la micción, pero queda más del 20%, se dice que ya hay una diuresis residual importante, y esto es signo de obstrucción, y de obstrucción crónica, no aguda. Es importante, precozmente puede identificarse clínicamente con la medida de la ecografía, esa. En una fase 3, aquí es una fase de retención crónica, en una fase 3 de distensión vesical, ya incrementa la cantidad de orina residual, se hace mayor porcentaje, y hay cambios isquémicos en la pared muscular, porque ya tantas contracciones se alteran la circulación de estos músculos y lo que hay es una isquemia de esta pared muscular, con alteraciones hemodinámicas propias de estas isquemias, esta liberación de toxinas que van a ocasionar alteraciones hemodinámicas. Todo esto afecta al tracto urinario superior y lo que se ve después es una atrofia obstructiva a nivel renal. A nivel renal hay una atrofia obstructiva. Puede haber dilatación de los sistemas caliciales como por el incremento de la resistencia que logran y no pueden vencer por estas obstrucciones incluso a nivel inferior. Y los problemas van a presentarse en ambos riñones, porque esto es inferior y aquí repercute sobre todo el sistema bilateral, por los dos riñones, bilateral. La obstrucción, los síntomas que se ven en la clínica, las alteraciones son de ambos riñones. No así como cuando se obstruía un solo uréter, que las repercusiones eran sobre un solo uréter. Solo para mencionar algo de la estadística del síndrome prostático, el síndrome del tracto urinario inferior, cuya hiperplasia benigna de próstata es la etiología más frecuente. Todos los grupos etarios, de acuerdo a cómo va aumentando la edad, es más frecuente, ¿no? En todos los países se ha visto que cumplen esos criterios, tanto en el grupo etario de hasta 40-50 y en el grupo de 70 hasta 80, vemos que el incremento es igual en todos los países, ¿no? Aquí hay 2 países, acá hay 5 países que muestran que todos, conforme aumenta la edad, la aparición del síndrome prostático es más frecuente. Entonces, la edad es un factor determinante para la aparición de este síndrome prostático. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Las características en las alteraciones que presenta tanto en el número de micciones, la fuerza y la frecuencia de estas, ¿no? Es decir, se ve reducido la función de la vejiga para eliminar la orina y hay un incremento de la frecuencia de la micción. Es decir, que necesita orinar más veces, es una que define la polaquiuria, con aumentos de emisiones nocturnas. El trastorno mecánico puede añadirse otro, que puede ser la micción que se hace dolorosa por la fuerza que tiene que hacer para vencer la resistencia y lograr orinar, o incluso después de orinar quedar la sensación de querer seguir miccionando, que se conoce como tenesmo miccional. También podemos encontrar la característica del incremento por la fuerza que hace a nivel abdominal bajo para forzar la orina, para hacer dolor, molestias o esfuerzo, pujo para lograr la micción. Hay alteraciones en el chorro de orina, sale entrecortado, sale muy débil, o por goteo, inclusive puede salir por goteos, o terminar la micción y quedar goteando con la orina, el chorro miccional. Se observa frecuentemente como hiperplasia benigna de próstata. Mientras más aparecen esos síntomas, más síntomas van apareciendo, la obstrucción va siendo más frecuente. Es característica la retención de orina aguda, retención aguda de orina. Claro, cuando esta es muy frecuente la obstrucción, va a haber un cuadro doloroso, con dolor asociado con los vagales, inclusive de esta manifestación. Hay irritabilidad, taquicardia, lo que mencionamos. Y en la obstrucción crónica aparece esta nocturia, orinan más veces, pero en poca cantidad durante
noches. Así invierte el ritmo de la micción. Hay un esfuerzo para dar alteraciones en el chorro, lo que mencionamos, chorro débil, y hay goteos, puede asociarse a poliuria paradójica si es que se logra liberar o vencer las obstrucciones, van a ver. Y estas alteraciones que pueden ocurrir, el aumento de la SEC por alteraciones de la hormona antidiurética, que hay una estimulación, una producción de mayor hormona antidiurética, como necesidad de requerir más agua, por decir. Y estas obstrucciones son estímulos para producir más hormona antidiurética. Y pueden llevar a un fracaso renal intersticial, lo que produce las obstrucciones distales o las obstrucciones a nivel del parénquima renal son alteraciones tanto intersticial inicialmente y luego glomerular o tubular. Los síntomas se pueden resumir acá como síntomas de vaciado. Hay lentitud en el chorro, intermitencia en el chorro, dificultad para iniciar la micción, esfuerzo miccional, hay un goteo terminal. Pueden haber síntomas postmiccionales, queda un goteo después de lograr la micción, o el famoso tenesmo, que es sensación de vaciado incompleto. Síntomas de alteraciones en el llenado de la vejiga, es decir, no puede evacuar frecuentemente, pero tiene una alteración de querer miccionar a cada momento en pequeños volúmenes. La polaquiuria es orinar a cada rato, pero en pequeños volúmenes. No hay cantidades. Igual que la nocturia es la polaquiuria, pero en la noche. Y urgencia miccional que no soporta una necesidad imperiosa de querer orinar sin poder ser demorada, no puede demorar más esto. Aquí resumido uno de los términos, va a quedar con ustedes esos términos que puedan revisarlos, de repente buscar otras literaturas con la diferencia aquí nocturia que se hace es entre la nocturia y la nicturia, ¿no? Cada vez se han ido poniendo términos nuevos entre nicturia y nocturia, ¿no? Esta nicturia es una orina más abundante o frecuente, pero por la noche más abundante y frecuente, ¿no? Es más volumen de orina, a diferencia de la nocturia, y que la nocturia es una polaquiuria, pero nocturna. Hay una más veces que lo que es la definición de polaquiuria, por ejemplo, pero en pequeñas cantidades, en muy pequeños volúmenes, ¿no? Ahí para definir esos términos. Bueno, creo que esta es la última diapositiva de la siguiente presentación. A ver, los que quedan, los que soportaron todas las 4 horas de clases, o 5 creo que son, ¿no? Bueno, hasta aquí son todas las presentaciones. Si hubieran preguntas, hola, despierten. Jóvenes. Hola, doctor. Bueno, he concluido las 2 presentaciones. Con esta termino la de neuropatía obstructiva. Creo que terminamos el capítulo también de nefrourología. Espero que esto haya contribuido, reforzado lo que ya ustedes han revisado también en las clases teóricas de los 2 temas, ¿no? De ambos temas. Si hubieran preguntas, gracias, comentarios, doctor. Aportes. Tenemos unos minutos todavía. ¿Qué patologías más frecuentes de nivel obstructivo creen ustedes que se vean parte de la práctica diaria más en cualquier nivel hospitalario, domiciliario? ¿Litiasis? La litiasis. Exacto. La mayoría de problemas obstructivos deben ser asintomáticos también, silentes. Pero existen. La clínica de la obstrucción, como hemos visto, pues si es crónica, va lentamente y no mostrar ninguna sintomatología. Y las litiasis tienen eso, ¿no? A nivel tubular, a nivel renal, ureteral. Aunque el cálculo cuando se impacta en el trayecto del uréter, su característica es dolorosa. Es muy dolorosa. Para migrar hasta el uréter y lograr ser eliminado por la vejiga, puede pasar el meato ureteral, pero si tiene hasta 7 milímetros, se dice que puede pasar por el meato uretral, el esfínter vésico uretral, y puede eliminarse. Más de ese diámetro ya no pasa.
Al menos eso es lo que dice la literatura, pero hay casos que se han eliminado cálculos más grandes. O sea, ya eso es con demasiado dolor probablemente. Las infecciones asociadas a las obstrucciones es frecuente. Muchas veces vemos infecciones recurrentes, como mencionan, que como factor de riesgo de esa recurrencia tienen las obstrucciones, los cálculos sobre todo, o vejiga neurogénica, por problemas neurológicos, por diabetes, por formas funcionales, pueden ocurrir eso. ¿Y cómo definimos ictus recurrente? ¿Recuerdan ustedes ese término? Lo han visto en síndrome miccional, creo que se ha visto, donde la infección la infección urinaria baja es la causa más frecuente de síndrome miccional. Entonces, ¿cuándo definimos una ictus recurrente? Cuando yo debo sospechar que debo hacer estudios para descartar factores de riesgo para ictus recurrentes. ¿Alguien sabe cómo definimos ictus recurrente? Porque tiene definiciones técnicas de cuándo definir ictus recurrente. ¿Dos o más ictus? ¿Más qué? La presencia de dos más ictus sintomáticas. Ya, ¿en qué tiempo? Porque el factor tiempo también completa la característica de esa definición. ¿En menos de 3 meses o 6 meses? Creo que 6 meses. Bueno, 6 meses. Dos infecciones urinarias identificadas como tal, ya sea, es decir, con urocultivos, en 6 meses o 3 en un año. El criterio es y reúne esas dos condiciones. Debe de reunir esas dos condiciones. 2 en 6 meses o 3 en un año. Identificadas con urocultivo. No necesariamente la ITU que se identificó por sintomatologías del vecino, vecina y que se trató en farmacia y que fue una ITU. Tendría que identificarse, porque una forma de tratar, porque no es lo mismo recurrencia que infecciones maltratadas, ¿no? Maltratadas en base empírico, en base a no controles médicos, o sea, una ITU identificada como tal, con urocultivo, con germen identificado, y que no se trata adecuadamente porque no se completa el tratamiento, no se da el tratamiento adecuado, no quiere decir que sea recurrente. Es un factor de riesgo allí que es la adherencia al tratamiento, el manejo adecuado de la infección. Pero si a pesar de eso, de ser bien tratada, identificada en un germen, persiste o repite en 6 meses 2 episodios así, ya es ictus recurrente. Y tenemos que buscar una de las etiologías o los factores que predisponen esta ictus recurrente serían las infecciones. Las infecciones, los cálculos, perdón, las litiasis, cualquier otro problema obstructivo, ¿no? Puede haber una estenosis, una tuberculosis con tuberculosis a nivel del piso de la vejiga, que haga estenosis del uréter, es el factor de riesgo. O sea, la tuberculosis del tracto urinario se puede presentar de muchas formas y puede condicionar obstrucciones, ¿no? Por estenosis. O problemas congénitos, ¿no? En ictus recurrentes en niños, por ejemplo, es frecuente la vejiga neurogénica congénita, ¿no? Es la presencia de valvas uretrales. Entonces puede llevar a obstrucción, a problemas obstructivos y a condicionarles ictus recurrentes. Tenerlo en cuenta siempre cuando se hace el estudio de un paciente que frecuenta la atención por ictus a repetición, ¿no? Entonces buscarle un factor de riesgo. Un adulto mayor con problemas ya prostáticos que hace ictus recurrentes, el factor prostático le está obstruyendo, le está condicionando pues ictus recurrentes. Y hay que solucionarlo. Si es quirúrgico, ya tiene que resolverse. O tratamiento médico para disminuir o atenuar el crecimiento de la próstata, ¿no? Del adenoma prostático, ¿no? Porque cuando son problemas obstructivos por neoplasias, si son operables, tienen que operarse, ¿no? ¿Sí? Bueno. Doctor, Sí, escucho. usted mencionó que cuando era unilateral no necesariamente había anuria. No. Cuando es unilateral, no, pues no necesariamente hay anuria, ¿no? Porque si solo es la obstrucción es unilateral. Habría compensatorio del riñón. Compensatorio el otro, exacto. Bilateral sí puede haber anuria o
es característico, si son completas las obstrucciones, las dos bilaterales son completas, hablando de uréteres, porque bilateral se hablaría de obstrucciones superiores, ¿no? Supravesicales. Cuando se habla de vesicales ya no hay bilateral, pues no es un solo lado, ¿no? Es tracto vésico-uretral. Ocurre en la vejiga, ocurre en la uretra y es uno solo. Cuando hablamos de unilateral nos referimos al tracto urinario superior. Puede ser un uréter derecho o el uréter izquierdo. Entonces, si es bilateral, sí va a haber pues anuria, ¿no? Porque se obstruyen el tránsito de los dos uréteres que van a llevar la orina. A que ocurra en forma aguda es demasiado raro, ¿no? Que impacten dos cálculos a la vez en el mismo riñón al mismo tiempo. No, eso es tener demasiada suerte o mala suerte. Entonces, no creo que ocurra eso. Lo que se ve es que, porque el paciente que porta cálculos es algo crónico, eso no es algo agudo, va formando cálculos frecuentemente. Puede que uno esté ya obstruido parcialmente y lo que ocurre solamente es obstruir el otro y que hace descompensar pues las dos obstrucciones, ¿no? Y ocurre la anuria, claro, en las obstrucciones y ocurre pues la anuria y es característico de una obstrucción bilateral cuando, según el fluxograma que hemos visto, cuando a nivel vesical puesta la sonda no hay orina. Entonces lo que se sospecha es obstrucción bilateral, obstrucciones bilaterales. Se hace el estudio, ahí se va a encontrar en ecografía que ambos riñones tienen signos de uropatía obstructiva. Si se encuentran los dos riñones con signos de uropatía obstructiva, la obstrucción es porque en ecografía no ve uréteres, ¿no? O sea, la ecografía puede diagnosticar la obstrucción, la hidronefrosis, la pilectasia, la calictasia, puede encontrar dilatados todas esas estructuras, pero no ve la obstrucción. ¿Dónde puede estar la obstrucción? En la vejiga, en el tracto inferior del uréter. Y la ecografía no ve eso, no ve obstrucciones. Salvo que sea una obstrucción que esté produciendo un megauréter, ¿no? Un uréter, un hidrouréter, ¿no? Esté produciendo, salvo esas obstrucciones, pero si no, no lo ve. No ve el cálculo, no ve la estenosis, no ve eso. Eso se ve con tomografía, con uroten que le llaman, ¿no? Sin contraste inclusive se puede ver, porque la tomografía identifica todo. Inclusive una radiografía simple de abdomen, en posición de pie, puede ver cálculos en el trayecto. Si son radiopacos sobre todo, se ven solo la radiografía y se puede identificar la obstrucción. Entonces son procedimientos diagnósticos de emergencia, pueden orientarnos si la clínica es de un dolor a nivel lumbar, irradiación, con todas las características de un cólico nefrítico, un cólico renal, perdón, un cólico renal, o nefrítico así se llama, nos debe llevar a sospechar cálculos. Una radiografía simple, de pie, y se observa si es que hay, no necesitamos tomografía si es que no está a ese alcance. Bueno, jóvenes, creo que voy a dar por concluida pues la reunión. Espero que sigan adelante, continúan ustedes con otros capítulos y si en algún momento se llegan a dar las prácticas presenciales o virtuales, no sabemos cómo lo seguiremos, pero las prácticas se van a aprovechar más en forma presencial. Ojalá que podamos hacerlo muy pronto, esas prácticas, con todas las medidas de seguridad que ya estén garantizadas para todos, ¿no? Para poder desarrollar las prácticas. Bueno, no sé si en realidad hubiera más comentarios al respecto. Sugiero hacer sí, Gretel Romero o Mari Alba, ¿han activado su micrófono? Ya, Romero. Gretel Romero, dime. Sí, ¿un divertículo uretral también podría causar una obstrucción? Claro, también. Ureteral, ureteral, claro. Uretral. No están dentro de las patologías más frecuentes, pero también lo que pasa es que esas alteraciones que pueden ser secundarias a la pérdida por enfermedades crónicas, por ejemplo, del tejido conectivo, todo pueden dilatarse, esos divertículos, dilatarse y bloquear la salida del trayecto del uretra. Pueden condicionar obstrucciones.
son patologías que requieren intervención quirúrgica y muchas veces son difíciles de diagnosticar porque no hay, tienen que hacer cistoscopía, tiene que hacer cistoscopía en esos casos para que el urólogo pueda ver en el cistoscopía y uretroscopía, porque no solamente en la vejiga, que pasar el cistoscopio hasta la vejiga puede no diagnosticar completo. Por incluso pueden ir por bajo el piso de la vejiga y hacer protrusión ahí y obstruir secundariamente el uréter, un meato ureteral, por ejemplo. ¿No? ¿Qué entendemos por divertículo? Tenemos una extensión de una bolsita que va así como una colección de una prolongación de la uretra, por decir. Como una prolongación de la uretra que puede tener varias, según su desarrollo, puede tener diferentes magnitudes y puede alcanzar incluso el tracto uretral, perdón, el meato uretral de un lado y obstruirlo secundariamente. Y si es localmente, su crecimiento puede hacer que se acorte más la luz uretral y también obstruirlo, dependiendo de las localizaciones. Por la estructura y por su desarrollo, si sean congénitos o adquiridos, deberían ser tratados quirúrgicamente, corregidos, ¿no? Con pastillas uretrales o verticales. Bueno, los adenomas de próstata en adultos mayores es frecuente. En las atenciones primarias, cuando ustedes vayan como médicos generales, van a tener esas urgencias. Colocar la sonda es lo primero que debemos hacer. Y un consejo al descomprimir la vejiga, no hacerlo continuamente. Si una vejiga grande, dolorosa, con signos de retención aguda de orina, debe descomprimirse lentamente. No hacer bruscamente evacuar toda la orina de un solo, de forma continua. Eliminamos 300, 500, clampamos, reposa unos 5 minutos y vuelta se desclampa y otra vez se va drenando por poco. ¿Qué sucedería si se drena bruscamente? El músculo detrusor se contrae bruscamente y eso puede producir sangrado, una hematuria por un sangrado vesical intenso, difícil de controlar, y la orina empieza a salir hematúrica. Y hay que dejar la sonda, hacer lavado y esperar hasta que se haga hemostasia por lo menos unos días más con la persistencia de la sonda. Aparte del riesgo de infección que también se puede agregar por la ya sola presencia de orina retenida, más del cuerpo extraño de la sonda y la sangre. Entonces, tener esa precaución a la hora de hacer la descompresión de una vejiga obstruida. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención, su tolerancia en estas horas, largas horas de estudio. Gracias a usted, doctor. Gracias y suerte, éxitos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.